Señor Silva Luján, exministro de Defensa, hoy con usted en la ciudad de Bogotá. En este momento, el presidente Juan Manuel Santos, haciendo ya un balance de lo que ha sido su gestión en estos últimos 3 años y medio casi, ¿cree usted que el presidente Juan Manuel Santos entrega un país más seguro o menos seguro? Porque ahí es donde está, digamos, la piedra angular del debate. No, yo creo que el debate es muchísimo más amplio que eso. Yo creo que el cuento este de que hubo una traición es una actitud mafiosa. Es decir, si uno no está con él, está contra él. El tema de ponerle la supuesta lealtad por encima de las convicciones es una actitud realmente de matoneo. Es creer que el caudillo Uribe lo sabe todo y lo hace todo bien. Es creer que no se puede pensar diferente. Todas las cosas que hizo el presidente Santos las dijo en su campaña, están en su programa, fueron avaladas por los colombianos, cada una de ellas. Y además, por ejemplo, el proceso de paz lo intentó hacer el presidente Uribe, hizo contactos con las FARC, les mandó cartas y ahora resulta que es el coco del país. Es una ambivalencia que realmente no se explica. De otra parte, el presidente Uribe está en una actitud caudillista. Oscar Iván Zuluaga, siendo un gran candidato, no es más que un títere. Entonces yo sí creo que hay que tener ponderación al evaluar realmente si hablamos de traición, porque lo que está haciendo el uribismo es meterle miedo al país y lo que quieren es evitar que se produzca la reconciliación de los colombianos y que se dé la paz. Exministro, pero le reitero la pregunta, ¿entrega al presidente Santos un país más seguro o menos seguro? Cuando yo fui ministro hicimos lo posible con el presidente Uribe de terminar con la cúpula de las FARC. Y no se pudo. El que lo pudo hacer fue el presidente Santos. El desbaratar a los terroristas más fuertes de las BACRIM de los Llanos lo intentamos hacer con el presidente Uribe y no se pudo, lo hizo el presidente Santos. Las tasas de homicidios siguen cayendo todos los días, las tasas de secuestro han caído todos los días, se ha creado el miedo al supuesto renacimiento del terrorismo y están sentados en La Habana realmente porque están derrotados. Y los derrotó finalmente el trabajo del presidente Uribe, sin duda, pero el remate y la excelente gestión del presidente Santos y de su ministro Pinzón. Entonces se ha creado una percepción a punta de miedo para hacerle creer a los colombianos que estamos peor. Sin duda hay desafíos, el presidente Santos lo ha dicho. A nivel urbano, el atraco, el microtráfico, los paseos millonarios siguen siendo un tema de preocupación de los ciudadanos de la calle y de todos los colombianos. Pero realmente el país como un todo está muchísimo mejor hoy que hace 3 años. Señor Antonio Navarro, la pregunta para usted. Sino que le pregunten a Cano. Permítame, exministro. Señor Antonio Navarro, la pregunta para usted. ¿Hoy Santos entrega un país más seguro o menos seguro? ¿O es una, digamos, esa percepción de la que habla el exministro de Defensa, es una estrategia, digamos, de los sectores del uribismo, como lo dice él, para de alguna manera descalificar la gestión del presidente Juan Manuel Santos? Bueno, yo primero de todo estoy muy preocupado por la extensión y la profundidad en muchas regiones de la extorsión. La extorsión que toma mil maneras, está en los barrios de Medellín, está en zonas muy importantes de la costa Caribe, está en áreas de Arauca, de muchas regiones del país, donde el control territorial de bandas de delincuentes sirve para extorsionar a los transportadores, extorsionar a los dueños de negocios, extorsionar a los que venden arepas en las esquinas. La extorsión ha ido adquiriendo unas dimensiones tremendas en el país y no se ha encontrado y no se ha aplicado una fórmula que sea eficaz para disminuirla. Además del delito callejero, del delito común, que le llega a muchos de los ciudadanos, tanto que en prácticamente todas las encuestas el tema de la seguridad ciudadana es un tema sin duda de la más alta preocupación de los colombianos. Creo que no hemos encontrado en el país fórmulas correctas para controlar los delincuentes comunes especialmente. Ya estoy de acuerdo, eso sí, que a las FARC se la ha puesto en una condición militar totalmente distinta de la que tenía hace 10 o 12 años. Señor Navarro, y a su juicio, ¿cuál es el mayor acierto y el mayor desacierto que ha tenido el presidente Juan Manuel Santos en esta parte de su gobierno? Yo soy amigo del proceso de paz, sin duda alguna. Me parece que si nos podemos ahorrar 250.000 víctimas anuales por 10 años más, es ahorrarnos 2,5 millones de víctimas nuevas poniéndole fin anticipada a un conflicto que no va para una victoria de la guerrilla y que le va a tomar unos años al Estado ganarlo. Me parece que eso es acertado. En general me parece que las relaciones internacionales las ha manejado bien, con todas las dificultades que significó la pérdida, pues por lo menos en la Corte de la Haya, del territorio colombiano en el Caribe,
Pero por otro lado hay muchas otras cosas que han funcionado muy mal y que el mismo presidente dice que ha cometido errores y claro, ya ha cometido errores y muchos. Señor Óscar Ortiz, en la ciudad de Bogotá, hoy con usted, ¿cree que fue un acierto del presidente Juan Manuel Santos haber optado por la vía del diálogo con los grupos terroristas y no haber continuado únicamente con las políticas con las cuales fue electo en ese momento, que era continuar únicamente por la línea del combate frontal a través de las fuerzas militares y pues, no abrir ese espacio de negociación? No, en el 2002, en el 2006 y en el 2010 hubo una continuidad y una coherencia en la política que incluía desde luego la acción por parte de la fuerza pública legítima con el propósito de desvertebrar las organizaciones armadas al margen de la ley y contemplando incluso la posibilidad del diálogo. Por eso no se concebía simplemente una tierra arrasada, ni más faltaba, sino las condiciones en las cuales se adelantaría ese diálogo y segundo, unos puntos de llegada donde efectivamente no habría impunidad ni la posibilidad de pasar de las armas directamente a las curules para las personas que tienen las principales responsabilidades por los peores crímenes que se han cometido durante 50 años. Lo que se ha rebajado se ha desperdiciado, lo que se echó por la borda fue un acuerdo nacional de poner unas condiciones mínimas para entrar al diálogo y se dijo que incluso efectivamente se había llegado a una etapa de aprendizaje respecto de los procesos de paz, no en el mundo sino incluso en Colombia, que habían tenido éxito. En el caso del M-19 hubo primero unos gestos muy concretos y una parada en la ofensiva, en la comisión de actividades delictuales para generar confianza en la sociedad y en el propio gobierno, y eso es lo que tenemos como antecedentes de procesos exitosos. Pero se rompieron esos mínimos, se corrieron y estamos al contrario haciendo reformas constitucionales que les entregan participación directa a los máximos responsables de los peores crímenes. Señor Silva Luján, exministro de Defensa y como lo he dicho desde el comienzo de este programa, uno de los principales escuderos ante la opinión del presidente Juan Manuel Santos. A su juicio, ¿cuál es el principal acierto que ha tenido el gobierno, el presidente Juan Manuel Santos, y cuál ha sido el principal desacierto? Yo creo que el principal acierto del presidente Santos es plantear una política progresista, una agenda de cambio social, una agenda que estaba dejada de lado por la obsesión con la guerra en el gobierno anterior. La agenda progresista es una agenda que busca reparar a las víctimas por primera vez de verdad, reparar a las víctimas del desplazamiento forzado, devolviéndoles la tierra, entregándoles sus derechos, una política muy fuerte de protección de los derechos humanos, de diálogo social, que obviamente para el uribismo es inaceptable, consideran que es ser blandos. Considero que también la política de vivienda, la política de enfrentar y coger por los cachos el toro caótico de la salud que se heredó del gobierno anterior y tratar de enderezarlo es una agenda progresista en lo internacional. Entonces aquí lo que realmente hay es un enfrentamiento de una derecha que quiere unas soluciones de fuerza y una agenda progresista que busca a través del diálogo y la reconciliación de los colombianos y el cambio social un país próspero y en paz. Yo creo que eso es lo que está aquí frente a los colombianos y creo que el presidente Santos ha demostrado que lo puede hacer, lo ha logrado y que si se le da la oportunidad va a llevar a este país a una situación de reconciliación social, política, a un fin del conflicto. Exministro, perdóneme le pregunto, pero ¿usted no cree que reducir, digamos, a esos dos bandos que usted plantea es desconocer que hay un sector, digamos, de la población que sí quiere la paz, pero la quiere con justicia y no por ello quiere la guerra? Yo creo que presumir, porque se está presumiendo y se está sembrando miedo de que este proceso es con impunidad, porque nadie conoce el fin del proceso. Además aprovecho para comentarle a mi colega que resulta, y lo puede testificar el doctor Navarro, que el que se señala como un proceso exitoso, claro que le dio participación privilegiada política y parlamentaria al M-19. Él lo sabe, eso es un hecho real. En todos los procesos de paz exitosos del mundo se le privilegia temporalmente a quien deja las armas porque está llegando del monte a la vida civil. Eso no es una concesión, eso es un acuerdo. Si resulta que Colombia deja 50 años de guerra
y 200 de guerras civiles a cambio de 10 curules o 20 curules, es la paz más barata que ha conseguido el país. La diferencia es que nos estaríamos ahorrando miles y miles de muertos, y por eso me parece que las políticas guerreristas del uribismo deben ser rechazadas por los colombianos. Señor Navarro, ¿cree usted que se reduce, digamos, a esto la discusión política o el debate electoral que va a tener Colombia el próximo año a un modelo de colombianos, a un grupo de colombianos que, según decía el exministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, quieren la paz, y otro grupo que se oponen? ¿O hay una tercería que es ese grupo de colombianos que de alguna manera quieren la paz, pero no se identifican con un modelo de paz donde los victimarios, por ejemplo, no paguen ni un solo día de cárcel, que claramente está contemplado en la legislación actual que está lista pues para este proceso que es el marco legal para la paz? Yo sinceramente creo que no se puede reducir la discusión sobre la forma de llegar a la paz, si con una negociación o con un ejercicio de autoridad. Creo que los colombianos estamos ante un modelo de desarrollo que está funcionando mal, ante una cantidad de problemas económicos y sociales que no se resuelven. En educación, por ejemplo, no hay ninguna prioridad. Deberíamos decir Colombia la más educada, parafraseando al gobernador de Antioquia. Lo de la salud, mire, el proyecto están anunciando, el mismo ministro está anunciando que por ahora no lo aprueban ni siquiera para el año entrante, no tiene consenso. Hubo una cantidad de paros agrarios para que hubiera un esbozo de política agropecuaria, pero no existe. Las aperturas comerciales, tales como están diseñadas, están funcionando en desmedro de la producción nacional. Aquí lo que tenemos que decidir es si continuamos con los mismos y las mismas o si vamos por el cambio. El tema de la paz es un tema adicional, un tema importante pero adicional. Lo importante que tiene que decidir la Colombia hoy es si quiere más de lo mismo o quiere que haya un cambio. Señor Navarro, permítame, vamos a una primera pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que nos entregan nuestros televidentes a través de redes sociales, a través de Twitter, la pregunta que planteamos el día de hoy. ¿Cree usted que el presidente Juan Manuel Santos ganará o perderá la reelección? A esta hora, Joana Suárez nos dice que, pues a juicio de ella, no tiene políticas claras agropecuarias, sus reformas son un fracaso, salud, justicia, ley 30. Nicolás nos dice que la reelección del presidente Juan Manuel Santos va a depender del proceso de paz. Y Juliana nos dice hasta ahora que no a esa propuesta, la aspiración ya es un atentado contra el bienestar de Colombia. Son las opiniones que nos dan nuestros televidentes a través de Twitter. Vamos a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos con nuestros panelistas analizando hasta dónde esta decisión que ha tomado el presidente Juan Manuel Santos de optar por la reelección afecta o tiene alguna influencia en el proceso de paz y viceversa, hasta dónde el proceso de paz afecta o no la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.